Nunca olvidaré aquella tarde de abril en Madrid. El sol se filtraba por las persianas de nuestro apartamento en Malasaña, mientras revisaba facturas en mi estudio. Fue entonces cuando encontré ese recibo extraño. Una reserva de hotel en Toledo a nombre de Carmen, mi esposa. Un hotel que nunca me había mencionado en una fecha en que supuestamente estaba en un congreso de medicina en Valencia. 15 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer los patrones de Carmen, y esto era una anomalía que no podía ignorar. Quizás en otro momento lo habría dejado pasar. Carmen siempre había sido independiente, una cirujana respetada con una agenda que a veces ni ella misma podía seguir. Yo, profesor de literatura en la Universidad Complutense, había aprendido a adaptarme a sus horarios caóticos, a sus guardias interminables, a las llamadas a medianoche. Pero últimamente algo había cambiado. Las llamadas que contestaba en susurros, los mensajes que ocultaba, las salidas repentinas sin explicación. Recuerdo que esa tarde guardé el recibo en mi cartera y seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Carmen llegó tarde, como siempre, con el pelo recogido y esa sonrisa cansada que antes me derretía. Me besó distraídamente y preguntó por la cena. Le serví la paella que había preparado mientras me contaba sobre un paciente difícil. Yo asentía, escuchaba, pero solo podía pensar en Toledo, en ese hotel, en las posibilidades que se abrían ante mí como un abismo. ¿Y tú, Javier? ¿Qué tal tu día?, preguntó finalmente, como si recordara de pronto que yo también existía. Normal. Corrigiendo exámenes, preparando clases para la próxima semana. Mentí con la misma facilidad con la que ella lo hacía. Oye, ¿recuerdas cuando fuimos a Toledo el año pasado? Estaba pensando que podríamos volver algún fin de semana. Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia la ventana, un gesto casi imperceptible que confirmaría mis sospechas. Claro, sería bonito, respondió con naturalidad, aunque con mi agenda tan apretada, no sé cuándo podríamos. Esa noche, mientras Carmen dormía a mi lado, me quedé mirando al techo, recordando cómo nos habíamos conocido 20 años atrás en aquella fiesta universitaria. Ella, estudiante brillante de medicina. Yo, joven profesor ayudante de literatura. Habíamos construido una vida juntos, superado la muerte de su padre, mi fracaso para conseguir una cátedra, los 2 abortos espontáneos que nos dejaron sin los hijos que tanto deseábamos. Pensaba que éramos indestructibles, pero el recibo de Toledo decía otra cosa. Los días siguientes fueron una tortura. Me convertí en detective de mi propio matrimonio. Revisé extractos bancarios, historial de navegación, registros telefónicos. Cada nueva pista era una puñalada. Descubrí llamadas repetidas a un número que no conocía, transferencias pequeñas pero regulares a una cuenta desconocida, búsquedas en Internet sobre cómo solicitar un divorcio sin que la otra parte lo supiera. Una tarde, mientras Carmen estaba de guardia, llamé al número que aparecía con tanta frecuencia en su registro. Contestó un hombre. Su voz era grave, segura. ¿Diga? Colgué inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Tenía un nombre para el fantasma, Miguel. Lo había escuchado claramente en su contestación. Miguel, el nombre que a veces aparecía en las notificaciones del móvil de Carmen, y que ella siempre justificaba como un colega del hospital. La semana siguiente, Carmen me anunció que tenía otro congreso, esta vez en Barcelona. 3 días. Me besó en la frente antes de salir, prometiendo traerme uno de esos turrones que tanto me gustan. La observé desde la ventana mientras metía su maleta en el taxi. Llevaba el vestido azul que le regalé en nuestro último aniversario. En cuanto el taxi desapareció, puse en marcha mi plan. No iba a confrontarla todavía, no sin estar completamente seguro. Entré en nuestra habitación y busqué en su ordenador. La contraseña seguía siendo la misma que habíamos compartido durante años, el nombre de nuestro primer perro seguido del año en que nos casamos. Qué irónico que usara algo tan nuestro para proteger sus secretos. El correo electrónico me dio las respuestas que temía. Mensajes con Miguel, un neurocirujano del mismo hospital. Planes, promesas, palabras de amor que una vez fueron mías. Y lo más doloroso, no era algo reciente.
Llevaban más de un año viéndose. Un año de mentiras, de besos falsos, de te quiero vacíos. Esa noche lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi madre. Lloré por lo que habíamos sido, por lo que creí que éramos, por lo que nunca seríamos. Pero cuando amaneció, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero también una determinación fría. No iba a derrumbarme, no iba a suplicar, no iba a hacer una escena dramática digna de las novelas que enseñaba en mis clases. Iba a recuperar mi dignidad de la única manera que sabía, con inteligencia, con calma, con un plan que le enseñaría a Carmen exactamente lo que había destruido. Durante los días que Carmen estuvo supuestamente en Barcelona, me dediqué a recopilar cada fragmento de evidencia. No era solo por prepararme para un posible divorcio. Necesitaba enfrentarme a la verdad completa, sin espacios para la duda o la autocompasión. Mi amigo Ramón, abogado de familia con 20 años de experiencia en los juzgados de Madrid, me aconsejó prudencia. Javier, piénsalo bien antes de hacer cualquier cosa, me dijo mientras tomábamos un café en una terraza cerca de Gran Vía. He visto matrimonios recuperarse de infidelidades. Esto no es solo una infidelidad, Ramón. Es una vida paralela. Respondí, mostrándole capturas de pantalla de correos electrónicos donde Carmen y Miguel hablaban de un futuro juntos, de planes para mudarse a Valencia, de cómo y cuándo ella me dejaría. Ramón silbó entre dientes mientras leía los mensajes. ¿Y qué piensas hacer? ¿Confrontarla cuando vuelva? No, contesté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quiero entender hasta dónde llega esto. Quiero saber si hay algo que valga la pena salvar. La mentira sobre Barcelona resultó ser exactamente eso. Una mentira. Gracias a un programa de rastreo que instalé en su teléfono, algo de lo que no me siento orgulloso, pero la desesperación nos lleva a lugares oscuros. Supe que Carmen nunca salió de Madrid. Pasó aquellos 3 días en un apartamento en Chamberí, el apartamento de Miguel. Conduje hasta allí el segundo día. No sé qué esperaba encontrar o sentir. Quizás necesitaba ver con mis propios ojos el escenario de mi humillación. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con una fachada modernista y un portero que me miró con indiferencia cuando pregunté por el buzón de Miguel Herrera, trero izquierda. Me quedé en el coche durante horas, viendo entrar y salir a residentes del edificio. Al atardecer, los vi salir juntos. Carmen llevaba un vestido que nunca le había visto, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Miguel la tomaba por la cintura con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de tu cuerpo. Se reían, parecían felices, despreocupados, libres. Mi Carmen, la mujer con la que había compartido un tercio de mi vida, parecía otra persona, una versión más ligera, más viva. No me vieron. O quizás simplemente no me reconocerían en ese hombre demacrado, con barba de 3 días, sentado al volante de un Seat León aparcado en la acera de enfrente. Lo seguí hasta un restaurante argentino en Chueca. Los observé a través del cristal, brindando con copas de vino tinto. Por un momento fugaz sentí compasión por Miguel. Él no me conocía. Probablemente ni siquiera sabía que yo existía más allá de ser el marido de Carmen. ¿Qué le habría contado ella? ¿Que nuestro matrimonio estaba muerto desde hacía años? ¿Que yo era un hombre aburrido, obsesionado con libros antiguos y clases soporíferas? Esa noche, mientras ellos cenaban ajenos a mi presencia, tomé una decisión. No iba a ser la víctima patética que acecha desde las sombras. No iba a consumirme en el resentimiento. Iba a transformar este dolor en algo más. Algo que me devolviera la dignidad que Carmen me había arrebatado. Volví a casa y me serví un whisky. Luego otro. Con cada trago, mi mente se aclaraba más en vez de nublarse. Empecé a escribir en mi cuaderno de notas, el mismo donde solía apuntar ideas para mis clases. Esta vez, estaba diseñando algo muy diferente. El plan perfecto para que Carmen entendiera exactamente lo que había destruido. El tercer día, cuando supuestamente regresaba de Barcelona, Carmen llegó con una sonrisa cansada y un paquete de turrón. Me besó en la mejilla y me habló del congreso inexistente, de ponencias que nunca escuchó, de colegas con los que nunca se reunió. Yo asentía, preguntaba detalles,
Fingía interés. Era como observar una obra de teatro mediocre donde ambos interpretábamos papeles asignados. Te he echado de menos, mintió mientras deshacía la maleta. Y yo a ti, respondí, consciente de que cada palabra intercambiada nos alejaba más. Esa noche, mientras ella dormía, revisé sus mensajes con Miguel. Hablaban de mí con una mezcla de lástima y desdén. El pobre no sospecha nada, había escrito Carmen. Está tan absorto en sus libros que ni se da cuenta de que apenas estamos juntos. Miguel respondía con emojis de risa y frases de consuelo. Pronto estarás libre, mi amor. Solo necesitamos ser pacientes un poco más. Pacientes. La palabra me golpeó como una bofetada. Estaban esperando el momento adecuado. Quizás cuando Miguel consiguiera el puesto de jefe de departamento por el que competía. Quizás cuando vendieran el apartamento de Chamberí para mudarse a otro lugar. Quizás simplemente esperaban a que yo mismo me cansara y propusiera el divorcio, ahorrándoles la molestia de ser los villanos de la historia. Durante la semana siguiente, mantuve la normalidad aparente. Daba mis clases, corregía exámenes, cenaba con Carmen cuando coincidíamos en casa. Pero mientras tanto, cada noche avanzaba en mi plan. Contraté a un investigador privado recomendado por Ramón. Antonio era un ex policía que se había especializado en casos de infidelidad. Le entregué todo lo que había recopilado y le pedí que completara el cuadro. Quiero saberlo todo, le dije mientras tomábamos café en una cafetería anónima cerca de Atocha. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Dónde se ven? ¿Qué planes tienen? Si hay dinero de por medio, propiedades, cualquier cosa. Antonio asintió sin juzgarme. Lo entiendo perfectamente, señor Méndez. A veces la verdad es lo único que nos permite seguir adelante. Una semana después, Antonio me entregó un informe detallado. Carmen y Miguel llevaban viéndose 18 meses. Se habían conocido en un congreso en Sevilla, uno real, a diferencia del de Barcelona. Tenían una cuenta conjunta donde ambos ingresaban dinero regularmente. Estaban buscando casa en Valencia, donde a Miguel le habían ofrecido dirigir un nuevo departamento de neurocirugía. Y lo más doloroso, habían consultado con un abogado sobre cómo proceder con nuestro divorcio, minimizando lo que ella tendría que darme de nuestro patrimonio común. El informe incluía fotografías, registros bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, reservas de hoteles, un archivo completo de traición meticulosamente documentado. Lo leí una y otra vez, hasta que cada detalle quedó grabado en mi memoria. Ya no sentía rabia, ni siquiera dolor, solo una determinación fría, casi clínica. Era hora de pasar a la siguiente fase, la fase en la que Carmen descubriría que el marido absorto en sus libros había estado escribiendo un nuevo capítulo, uno que ella no esperaba. Mi plan no nació del odio, aunque cualquiera lo entendería. Nació de algo más profundo. La necesidad de recuperar mi dignidad sin mancharme las manos con una venganza vulgar. No quería gritos, ni escándalos, ni violencia. Quería justicia poética, esa que enseño en mis clases cuando analizamos a los grandes autores del siglo de oro. Lo primero que hice fue contactar con Sofía, la hermana mayor de Carmen. Siempre habíamos tenido buena relación, pero desde que se mudó a Sevilla por trabajo, apenas nos veíamos en Navidad y alguna celebración familiar. La llamé un martes por la tarde, cuando sabía que Carmen estaría en quirófano. Javier, qué sorpresa. Su voz sonaba genuinamente alegre. ¿Cómo estáis? Yo no muy bien, Sofía, respondí con sinceridad. Necesito hablar contigo de algo importante. Sobre Carmen. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía siempre había sido intuitiva. ¿Quieres que vaya a Madrid?, preguntó finalmente. Te lo agradecería mucho. 2 días después, Sofía y yo nos sentábamos en una cafetería discreta en El Retiro. Le mostré algunas de las pruebas más concluyentes. No todas. Algunas cosas eran demasiado dolorosas para compartirlas incluso con ella. Sofía escuchó en silencio, sus ojos cada vez más húmedos. No puedo creerlo, dijo finalmente. Siempre pensé que vosotros erais, ya sabes, la pareja perfecta. Las apariencias engañan, respondí con una sonrisa triste. Pero no te he pedido que vengas para lamentarnos juntos. Necesito tu ayuda.
Le expliqué mi plan. No quería humillar a Carmen públicamente ni arruinar su carrera. Solo quería que entendiera el alcance de su traición, que viera con claridad lo que estaba destruyendo antes de que fuera demasiado tarde. Y para eso, necesitaba la complicidad de su familia. ¿Estás seguro, Javier?, preguntó Sofía dudosa. Podríais intentar arreglarlo, ir a terapia. He leído sus mensajes, Sofía. No hay nada que arreglar. Ella ya ha decidido su futuro, y yo no estoy en él. Finalmente, Sofía aceptó ayudarme. Como esperaba, estaba indignada con su hermana menor. Siempre había sido la sensata de la familia, la que mantenía a todos unidos después de que sus padres fallecieran. Le dolía especialmente que Carmen no hubiera confiado en ella. El siguiente paso fue más complicado: contactar con Lucía, la esposa de Miguel. Según el informe de Antonio, Miguel llevaba casado 12 años y tenía 2 hijos pequeños. Lucía trabajaba como profesora de piano en un conservatorio de Madrid, y aparentemente no tenía ni idea de la doble vida de su marido. Dudé mucho antes de dar este paso. ¿Tenía derecho a destrozar la vida de esa mujer y sus hijos? Pero finalmente entendí que no era yo quien destruía su familia, sino Miguel. Ella merecía saber la verdad tanto como yo. La contacté a través de un perfil falso en redes sociales, haciéndome pasar por un padre interesado en clases para su hija. Cuando nos reunimos en una cafetería cerca del conservatorio, le dije la verdad de inmediato. Le mostré algunas pruebas, las mismas que había compartido con Sofía. Lucía reaccionó con incredulidad, luego con rabia, finalmente con una calma que me resultó familiar. Era la misma calma que yo había encontrado después del shock inicial. Siempre supe que algo no encajaba, dijo mientras miraba las fotografías de Miguel y Carmen juntos. Los congresos demasiado frecuentes, las guardias que no aparecían en el calendario del hospital, pero me convencí de que eran imaginaciones mías. Lo siento mucho, dije, y lo decía en serio. No lo sientas. Me has hecho un favor, respondió ella, guardando las fotografías en su bolso. ¿Qué piensas hacer ahora? Le expliqué mi plan. Lucía escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con una mezcla de admiración y escepticismo. Es elegante, lo reconozco, pero ¿funcionará? Solo hay una forma de saberlo. Con Sofía y Lucía a bordo, el resto fue cuestión de coordinación. Mientras tanto, seguí interpretando mi papel de esposo ingenuo. Incluso mejoré mi actuación. Le preparaba sus platos favoritos, no cuestionaba sus guardias nocturnas, mostraba interés en sus historias del hospital. Carmen parecía desconcertada por mi renovada atención, pero lo atribuía a que finalmente había espabilado ante sus indirectas sobre la monotonía de nuestro matrimonio. Una tarde, cuando regresó del hospital, le propuse algo que llevaba tiempo evitando. ¿Y si organizamos una cena para celebrar tu cumpleaños?, le sugerí mientras cenábamos. Podríamos invitar a Sofía, a tus colegas del hospital. Carmen casi se atraganta con el vino. No creo que sea buena idea, Javi. Estoy muy ocupada con el nuevo proyecto del departamento y... Vamos, hace años que no celebramos como es debido. Cumples 40, es una fecha importante. Insistí con tanta naturalidad que finalmente cedió, aunque con evidente incomodidad. El plan estaba en marcha. Durante las semanas siguientes, me encargué personalmente de cada detalle. Reservé un salón privado en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, un lugar frecuentado por políticos y celebridades donde la discreción estaba garantizada. Encargué un menú degustación con los mejores vinos. Contraté a un fotógrafo profesional para que documentara la velada. Carmen intentó sabotear los preparativos de 1000 maneras, sugiriendo fechas imposibles, proponiendo reducir la lista de invitados, inventando excusas para cambiar de restaurante. Pero yo me mantuve firme con una insistencia inusual en mí. Cada obstáculo que ponía yo lo sorteaba con una solución inmediata. Nunca te había visto tan entusiasmado con una fiesta, me dijo una noche, mientras revisaba la lista de invitados que yo había preparado. Es que quiero que sea especial, respondí con una sonrisa enigmática. 40 años no se cumplen todos los días. La lista incluía a toda su familia,
Sofía se encargaría de convencer a sus tíos y primos para que vinieran desde Sevilla y Granada, a sus colegas más cercanos del hospital, incluido Miguel, por supuesto, a nuestros amigos comunes y a algunas personas que Carmen no esperaba, Lucía y sus hijos, mis padres que vendrían desde Galicia y un par de sorpresas adicionales. A una semana de la celebración, todo estaba listo. El restaurante confirmado, los invitados avisados, cada uno con instrucciones precisas sobre su papel, el fotógrafo contratado, incluso había encargado un pastel especial con una inscripción particular. La noche anterior a la fiesta, mientras Carmen dormía profundamente tras una guardia extenuante, repasé mentalmente cada detalle del plan. No buscaba humillarla públicamente ni destrozar su reputación profesional. Solo quería que realmente viera, el alcance de su traición. Quería que entendiera que no solo me había mentido a mí, sino a todos los que la querían. Al día siguiente, mientras Carmen se arreglaba para su fiesta, me miré al espejo ajustándome la corbata. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el profesor ingenuo absorto en sus libros. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que la mejor venganza no es la que se ejecuta con furia, sino la que se sirve con elegancia, como el vino más fino. El día de la celebración amaneció con un cielo despejado, uno de esos días perfectos de primavera en Madrid que parecen diseñados para ocasiones especiales. Me levanté antes que Carmen y preparé café. Cuando ella entró en la cocina, le entregué una pequeña caja envuelta en papel plateado. «¡Feliz cumpleaños!», dije, besándola en la mejilla. Carmen abrió el regalo con una sonrisa genuina, la primera que veía en meses. Era un colgante de plata con una pequeña esmeralda, su piedra favorita. No era ostentoso ni caro, pero sabía que le gustaría. «Es precioso, Javi», murmuró, abrazándome con una calidez que me transportó momentáneamente a nuestros primeros años juntos. «Gracias». Por un instante fugaz, sentí una punzada de duda. ¿Y si cancelaba todo? ¿Y si intentábamos arreglarlo? Pero entonces recordé los mensajes, las mentiras, los planes para dejarme en cuanto fuera conveniente. Recordé la forma en que se reía con Miguel mientras hablaban de mí. No había vuelta atrás. Hoy será un día inolvidable, le prometí. Y por primera vez en semanas no estaba mintiendo. Carmen pasó la mañana en un spa, un regalo de sus compañeras del hospital. Mientras tanto, yo ultimaba los detalles con el restaurante y confirmaba la asistencia de los invitados. Sofía me llamó desde el hotel donde se alojaba con el resto de la familia que había venido desde Andalucía. «¿Estás seguro de esto, Javier?», preguntó por enésima vez. «Aún estás a tiempo de cancelarlo». «Más seguro que nunca», respondí. «¿Cómo está el resto de la familia?» «Confusos. Les he dicho que hay una sorpresa especial, pero obviamente no saben de qué se trata. Tía Lourdes sigue preguntando si Carmen está embarazada». Sonreí con amargura. ¿Cuántas veces habíamos intentado tener hijos Carmen y yo? Quizás con Miguel tendría más suerte. A media tarde, mientras Carmen se arreglaba en nuestro dormitorio, recibí un mensaje de Lucía confirmando que ella y sus hijos asistirían. También me informaba que Miguel no sospechaba nada. Le había dicho que era una sorpresa por su reciente ascenso en el hospital. El restaurante había quedado perfecto. Había reservado una sala privada con vistas al Palacio Real, decorada con flores blancas y velas. Una pantalla grande estaba preparada para el pequeño homenaje audiovisual que tenía planeado. El fotógrafo llegaría una hora antes que los invitados para capturar la llegada de todos. Cuando Carmen salió del dormitorio me quedé sin aliento. Llevaba un vestido negro que resaltaba su figura y el collar que le había regalado por la mañana. Su pelo, normalmente recogido para el trabajo, caía en ondas sobre sus hombros. Estaba hermosa, radiante, y por un momento doloroso recordé por qué me había enamorado de ella. «Estás preciosa», dije con sinceridad. «Tú tampoco estás mal», respondió, ajustándome la corbata. «¿Nos vamos?» En el taxi hacia el restaurante, Carmen parecía nerviosa. No dejaba de revisar su teléfono y de retocarse el maquillaje. «¿Estás bien?», pregunté, sabiendo perfectamente la causa de su ansiedad. Sí,
Solo estoy un poco cansada. Ya sabes la edad, bromeó sin convicción. Llegamos al restaurante media hora antes que los invitados. El maître nos recibió con champán y nos condujo a la sala privada. Carmen recorrió el espacio con la mirada, claramente impresionada. Javier, esto es demasiado. Debe de haberte costado una fortuna. No te preocupes por eso, respondí, levantando mi copa. Por los 40, por nosotros, por el futuro. Carmen chocó su copa con la mía, sus ojos evitando los míos. Si ella supiera lo que significaba realmente ese brindis. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Primero los colegas del hospital, incluido Miguel, que me saludó con una cordialidad que encontré casi admirable en su falsedad. Después llegaron nuestros amigos comunes, algunos profesores de mi facultad, varios primos de Carmen. Sofía entró con el resto de la familia andaluza, generando una pequeña conmoción de abrazos y felicitaciones. Carmen parecía cada vez más incómoda. Yo sabía por qué. No paraba de mirar hacia la puerta, dividida entre la alegría de ver a su familia y el terror de que Miguel y yo estuviéramos en la misma habitación. ¿Esperando a alguien?, le pregunté discretamente mientras saludábamos a unos recién llegados. No, claro que no, respondió demasiado rápido. Es solo que no esperaba ver a tanta familia. Hacía años que no veía a tía Lourdes. Les pedí que vinieran especialmente para ti, dije con una sonrisa. Sé lo mucho que los echas de menos. El momento clave llegó cuando Lucía apareció en la puerta con sus 2 hijos. Miguel, que estaba de espaldas conversando con un colega, no la vio entrar, pero Carmen sí. La vi palidecer instantáneamente. Nuestras miradas se cruzaron y, por primera vez en toda la noche, vi miedo real en sus ojos. Me acerqué a Lucía y la saludé como si fuera una vieja amiga. «Qué alegría que hayas podido venir», dije en voz alta, lo suficiente para que Miguel me escuchara. El neurocirujano se giró lentamente, como en una escena a cámara lenta. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Lucía lo miró directamente, una sonrisa tensa en su rostro perfectamente maquillado. «Cariño, qué sorpresa», dijo ella, acercándose a Miguel. «Javier ha sido tan amable de invitarnos a la fiesta de Carmen». Carmen se había quedado petrificada junto a su hermana. Sofía la sujetaba disimuladamente del brazo, como temiendo que fuera a desmayarse. El resto de los invitados, ajenos al drama que se desarrollaba, seguían conversando animadamente. Miguel intentó recuperar la compostura. «Lucía, no sabía que conocías a Javier», dijo con una voz que intentaba sonar natural. «Oh, nos conocimos hace poco», respondió ella con una calma glacial. «Tenemos mucho en común, ¿verdad, Javier?». Asentí, disfrutando secretamente del momento. Pero esto solo era el principio. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Pedí a todos que tomaran asiento para la cena. Había organizado la distribución de las mesas estratégicamente. Carmen en la mesa principal junto a mí, Sofía, sus padres y tíos más cercanos. Miguel en una mesa adyacente con varios colegas del hospital, y por supuesto Lucía y sus hijos. Durante el primer plato, un carpaccio de pulpo que el chef había preparado especialmente, Carmen apenas probó bocado. No dejaba de lanzar miradas desesperadas hacia la mesa de Miguel, quien parecía estar recibiendo un interrogatorio minucioso de su esposa. «¿No tienes hambre?», le pregunté a Carmen con fingida preocupación. «No mucho», respondió en un susurro. «Creo que son los nervios por ser el centro de atención». «No te preocupes», dije apretando su mano sobre la mesa. «Lo mejor está por venir». Cuando sirvieron el segundo plato me levanté y pedí la atención de todos los invitados. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Todos me miraban expectantes, especialmente Carmen, cuya tensión era casi palpable. «Quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar el cumpleaños de Carmen», comencé, mi voz firme y clara. 40 años son una ocasión especial, un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y el que nos queda por delante. Levanté mi copa hacia Carmen, que me miraba con una mezcla de alivio y recelo. Como muchos sabéis, Carmen y yo llevamos juntos casi 20 años. Hemos compartido alegrías,
penas, éxitos y fracasos. Hemos construido una vida juntos. Vi cómo Miguel se removía incómodo en su asiento, mientras Lucía mantenía una mano firmemente sobre su brazo. Por eso he querido preparar algo especial para esta noche. Continué. Un pequeño homenaje a nuestra historia, a lo que hemos sido y a lo que somos ahora. Hice un gesto al camarero, quien apagó las luces. La pantalla ubicada al fondo de la sala se iluminó, mostrando el título, Carmen, una vida en imágenes. El silencio inundó la sala mientras las primeras imágenes aparecían en la pantalla. Eran fotografías de nuestra juventud. Carmen y yo en la universidad, nuestro primer viaje juntos a París, la boda en aquella pequeña iglesia de Galicia, donde mis padres se habían casado décadas antes. Rostros sonrientes, miradas cómplices, momentos congelados de una felicidad que ahora parecía pertenecer a otras personas. La presentación continuó cronológicamente. Nuestra primera casa, un piso minúsculo en Lavapiés. El día que Carmen terminó la residencia, radiante con su bata blanca. Yo recibiendo el premio de literatura que tanto había perseguido. Viajes, cumpleaños, navidades con familia ya fallecida. Una vida compartida que desfilaba ante los ojos húmedos de los invitados. Miré de reojo a Carmen. Estaba rígida en su asiento, su rostro una máscara impenetrable. Sabía que estaba esperando lo peor, preguntándose cuándo llegaría el golpe. Miguel, en la mesa contigua, parecía un hombre condenado a muerte esperando la inyección letal. La música de fondo, que había comenzado suave y nostálgica, cambió sutilmente. Las imágenes también. Ahora se mostraban capturas de pantalla de mensajes entre Carmen y Miguel, estratégicamente editadas para eliminar el contenido más íntimo, pero dejando claro el contexto. Recibos de hoteles. Fotografías tomadas por el investigador privado. Carmen y Miguel entrando en su apartamento, cenando en restaurantes, caminando de la mano por el Retiro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a la tía Lourdes santiguarse, a varios colegas del hospital intercambiar miradas incómodas. Sofía mantenía la vista fija en la pantalla, su mano aún sujetando el brazo de Carmen, pero ahora con más fuerza, como si temiera que fuera a huir. «Javier, por favor», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Para esto». Pero yo no podía parar, no quería parar. El video continuaba, mostrando ahora capturas de pantalla de las conversaciones donde planeaban su futuro juntos, donde hablaban de cómo dejarme, donde se reían de mi ingenuidad. Todo ello intercalado con más fotografías nuestras, creando un contraste brutal entre lo que había sido y lo que era ahora. Finalmente la pantalla mostró una última imagen. Una fotografía reciente de Carmen y yo en casa, aparentemente felices, con un texto superpuesto. ¿Qué es real? Las luces se encendieron. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando que dijera algo, que estallara, que montara un escándalo. Pero no era ese mi plan. Quería compartir con todos vosotros la verdad, dije con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. No para humillar a nadie, sino porque creo que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la mentira. Miguel se había levantado, dispuesto a marcharse, pero Lucía lo mantenía firmemente sentado. Sus hijos, demasiado pequeños para entender completamente lo que sucedía, miraban confundidos a su alrededor. Carmen y Miguel llevan más de un año engañándonos a todos. Continué. No solo a mí o a Lucía, sino a todos los que estáis aquí, a sus familias, a sus amigos, a sus colegas. Han construido una relación sobre mentiras, sobre dolor ajeno, sobre traición. Carmen tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, lo sabía bien, sino de vergüenza, de haber sido descubierta. Pero no os he reunido aquí para pedir comprensión o para buscar venganza, añadí. Os he reunido porque quiero que seáis testigos de algo importante. Saqué de mi chaqueta un sobre y lo coloqué sobre la mesa frente a Carmen. Son los papeles del divorcio, expliqué, dirigiéndome tanto a ella como al resto de invitados. Ya están firmados por mi parte. No quiero nada, Carmen. Ni la casa, ni el dinero, ni compensación alguna. Solo quiero mi libertad. Un murmullo recorrió la sala.
No era esto lo que esperaban. Probablemente anticipaban gritos, acusaciones, quizás incluso violencia, pero yo había elegido un camino diferente. He reservado esta noche para que todos conozcan la verdad, continué, para que entendáis por qué no me veréis más junto a Carmen, por qué no asistiré a las cenas del hospital, por qué desapareceré de vuestras vidas tan repentinamente como ella planeaba desaparecer de la mía. Miguel finalmente se puso de pie, liberándose del agarre de Lucía. Esto es innecesario, Javier, dijo, su voz temblorosa traicionando su aparente seguridad. Podríamos haber resuelto esto como adultos, en privado. Le miré directamente por primera vez en toda la noche. ¿Como adultos? ¿En privado? Repetí con incredulidad. ¿Te refieres a seguir mintiendo, a seguir engañando a tu esposa y a tus hijos? ¿A seguir riéndote de mí a mis espaldas? No, Miguel. Los adultos afrontan las consecuencias de sus actos. Lucía se levantó junto a él, serena en su dignidad herida. Niños, nos vamos, dijo a sus hijos, que obedecieron inmediatamente. Gracias por la invitación, Javier. Ha sido esclarecedora. Antes de marcharse se acercó a Carmen y le susurró algo al oído. No pude escucharlo, pero por la expresión devastada de Carmen, supe que no había sido un mensaje de consuelo. Uno a uno, los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron a mí para expresar su apoyo. Otros simplemente se marcharon en silencio, incómodos ante el espectáculo que acababan de presenciar. La familia de Carmen, liderada por Sofía, se reunió a su alrededor como un muro protector, aunque en sus rostros podía leerse la decepción. El tío Manuel, hermano de su padre fallecido y patriarca actual de la familia, se acercó a mí antes de unirse al grupo. No apruebo la forma, Javier, me dijo con su acento andaluz más marcado que nunca. Pero entiendo el fondo. Carmen ha deshonrado no solo a su marido, sino a toda la familia. Tendrá que vivir con eso. Le agradecí con un asentimiento. No esperaba aprobación ni siquiera comprensión. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Cuando casi todos se habían marchado, Carmen finalmente se acercó a mí. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos enrojecidos, pero seguía manteniendo esa dignidad fría que siempre había admirado en ella. ¿Era necesario todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Humillarme delante de toda mi familia? ¿De mis colegas? ¿Humillarte?, respondí con una risa seca. ¿Crees que esto ha sido humillarte? Solo he mostrado la verdad, Carmen. Tus propias palabras, tus propios actos. Si te sientes humillada, quizás deberías preguntarte por qué. Podríamos haberlo hablado, insistió. Podría haberte explicado. ¿Explicarme qué? ¿Que ya no me querías? ¿Que habías encontrado a alguien más? Eso lo habría entendido, Carmen. Lo que no puedo entender es la mentira, el engaño, la burla. Planeabas dejarme sin nada, ¿recuerdas? Lo leí en tus mensajes con Miguel. El pobre tonto no sospecha nada. Se quedará tan destrozado que aceptará cualquier acuerdo. Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Firma los papeles, le dije señalando el sobre. Mañana recogeré mis cosas del apartamento. Puedes quedártelo todo como planeabas. Solo quiero que entiendas lo que has perdido. ¿Y qué he perdido, según tú?, preguntó con un destello de su antiguo orgullo. Integridad, respondí sin dudar. Respeto, la confianza de tu familia, y a alguien que te quería de verdad, no por lo que podías ofrecerle profesionalmente. Esas últimas palabras la golpearon como una bofetada. Sabía que había dado en el clavo. Miguel, ambicioso y calculador, había visto en Carmen no solo a una amante, sino a una aliada en su ascenso profesional. Jefe del departamento de neurocirugía a los 42 años, un logro imposible sin las conexiones y el apoyo de Carmen. Espero que seas feliz con él, añadí sinceramente. De verdad lo espero. Pero recuerda, quien te es infiel conmigo te será infiel contigo. Dejé a Carmen allí de pie junto a la mesa vacía, con el sobre de divorcio en sus manos temblorosas. Salí al aire fresco de la noche madrileña sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era algo más profundo. La sensación de haber recuperado el control de mi vida, de haber actuado según mis propios términos. Al cruzar la puerta del restaurante,
Me topé con Sofía, que fumaba nerviosamente un cigarrillo. «¿Qué harás ahora?», me preguntó, ofreciéndome uno. Acepté, aunque hacía años que no fumaba. «Vivir», respondí simplemente. «Vivir sin mentiras». Los días siguientes a la revelación transcurrieron en una extraña calma. Como había prometido, regresé al apartamento cuando sabía que Carmen estaría en el hospital y recogí mis pertenencias. No mucho, en realidad. Libros, ropa, algunos recuerdos familiares, mi vieja colección de vinilos. Materialidad acumulada en 20 años que cabía sorprendentemente en unas pocas cajas. Ramón me había ofrecido su casa de invitados mientras encontraba un lugar propio, y acepté agradecido. Era un pequeño apartamento sobre el garaje de su chalet en La Moraleja, con vistas a un jardín cuidado con esmero por su esposa Pilar. Un refugio temporal que se convirtió en mi espacio de sanación. Una semana después de la fiesta, recibí los papeles del divorcio firmados por Carmen. Sin notas, sin cartas de explicación o disculpa, solo su firma perfectamente legible al final de cada página. Ramón se encargó de tramitarlos. En 3 meses, estaría oficialmente divorciado, libre de un matrimonio que había muerto mucho antes de que yo lo descubriera. Las noticias sobre Carmen y Miguel llegaban a través de amigos comunes que, consciente o inconscientemente, sentían la necesidad de mantenerme informado. Miguel había dejado a Lucía, como era previsible. Carmen había pedido un traslado al Hospital La Fe de Valencia, donde él dirigiría el nuevo departamento. Estaban vendiendo el apartamento de Chamberí, una nueva vida construida sobre las ruinas de la anterior. Curiosamente, no sentía rabia ni resentimiento, solo una especie de compasión distante, como quien observa un accidente en la carretera desde la seguridad de otro vehículo. Habían elegido su camino, como yo había elegido el mío. Mi propio camino comenzó a tomar forma lentamente. Solicité un semestre sabático en la universidad, algo que llevaba años posponiendo. Comencé a escribir un libro que había estado gestándose en mi mente durante la última década. Un análisis de la representación de la traición en la literatura española del Siglo de Oro. Irónico, lo sé, pero de alguna manera terapéutico. Las primeras semanas me costaba dormir. Me despertaba sobresaltado buscando instintivamente el cuerpo de Carmen junto al mío. A veces lloraba sin motivo aparente, en mitad de una película, o mientras cocinaba. Eran los espasmos de un duelo necesario, no por la pérdida de Carmen, sino por la pérdida de la idea que tenía de nosotros. Fue Pilar, la esposa de Ramón, quien me sugirió buscar ayuda profesional. Resistí al principio, con ese orgullo masculino tan español que considera la terapia como una debilidad. Pero finalmente cedí y comencé a ver a Estela, una psicoterapeuta especializada en duelos y traumas. Con ella aprendí a nombrar lo que sentía, a identificar patrones tóxicos, a reconstruir mi identidad más allá del matrimonio fracasado. Lo que más me duele no es que me dejara, le confesé a Estela en una sesión particularmente intensa, sino que nunca tuviera el valor de decírmelo a la cara, que prefiriera construir una vida paralela antes que enfrentarme con la verdad. ¿Y por qué crees que lo hizo así?, preguntó ella con esa calma que siempre me centraba. Supongo que era más fácil, menos confrontación, menos culpa. O quizás tenía miedo. ¿Miedo? Carmen nunca ha tenido miedo de nada. Es la persona más valiente que conozco. El valor no es la ausencia de miedo, Javier. Es actuar a pesar de él. Quizás Carmen no era tan valiente como creías. Esa observación me persiguió durante días. Había idealizado a Carmen en tantos aspectos que nunca vi sus vulnerabilidades, sus miedos, sus contradicciones. La había puesto en un pedestal tan alto que la caída resultó devastadora. A los 3 meses, encontré un pequeño ático en Malasaña, no lejos de nuestro antiguo apartamento, pero en un ambiente completamente diferente. Luminoso, con una terraza diminuta donde instalé unas macetas con hierbas aromáticas y una mesa donde escribía cuando el tiempo lo permitía. Mi primer hogar propio en décadas. Lucía me llamó una tarde de domingo. No habíamos hablado desde la noche de la revelación, y me sorprendió escuchar su voz. Solo quería saber cómo estabas.
dijo tras los saludos iniciales, y darte las gracias. ¿Las gracias?, pregunté desconcertado. ¿Por destrozar tu matrimonio? Por mostrarme la verdad, corrigió con firmeza. Mi matrimonio ya estaba destrozado, Javier, solo que yo no lo sabía. Me contó que había iniciado los trámites de divorcio, que estaba luchando por la custodia compartida de los niños, que había vuelto a dar clases a tiempo completo en el conservatorio. Había dolor en su voz, pero también una determinación que admiré. ¿Sabes?, dijo antes de despedirse, a veces pienso que fuiste más amable conmigo que con Carmen. A mí me diste la oportunidad de prepararme, de elegir cómo afrontar la verdad. A ella la expusiste delante de todos. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Había sido justo? ¿Había actuado desde la dignidad, como me gustaba pensar, o desde la venganza más primaria? No tenía respuesta, y quizás nunca la tendría. El otoño trajo cambios. Mi libro avanzaba bien, tanto que la editorial mostró interés en publicarlo para la siguiente feria del libro. Conocí a Elena, una profesora de Historia del Arte en la Complutense, durante un congreso sobre Velázquez. No buscaba una relación, pero disfrutaba de su compañía, de nuestras conversaciones sobre arte y literatura, de su risa fácil y sincera. No había pasión desbordante ni promesas eternas, solo el placer sencillo de compartir tiempo con alguien que te entiende. Sofía me llamaba regularmente desde Sevilla. Se había convertido en una especie de puente entre mi vida anterior y la actual. Me contaba sobre Carmen, sin que yo se lo pidiera, pero también sin que se lo impidiera. Saber de ella ya no dolía. Era como escuchar la historia de una conocida lejana. Ha roto con Miguel, me dijo un día, así, sin preámbulos. Al parecer, él ya estaba viendo a otra, una residente del hospital. No sentí satisfacción ni venganza cumplida, solo una tristeza distante por la mujer que había amado durante tanto tiempo. ¿Cómo está ella?, pregunté por cortesía. Destrozada. Ha vuelto a Madrid. Está viviendo con una amiga. El traslado a Valencia se canceló. Lo siento por ella, dije, y lo decía en serio. ¿Quieres que le diga algo?, preguntó Sofía con cautela. Me pregunta por ti a veces. Dile que espero que encuentre lo que busca. Respondí tras una pausa. Y que yo estoy bien. Era cierto. Estaba bien. No perfecto. No completamente recuperado, pero avanzando día a día. Había aprendido a cocinar para uno sin sentir lástima por mí mismo, a disfrutar de los pequeños placeres. Un café en la terraza al amanecer, una buena novela antes de dormir, una copa de vino con amigos que había redescubierto tras años de aislamiento matrimonial. Una mañana de diciembre, mientras corregía exámenes en una cafetería cerca de la universidad, alguien se detuvo junto a mi mesa. Levanté la vista y allí estaba Carmen, más delgada, con el pelo más corto, pero inconfundiblemente ella. «Hola, Javier», dijo con voz suave. «¿Puedo sentarme un momento?». Asentí, sorprendido pero no alterado. Era como si el tiempo hubiera creado una distancia protectora entre nosotros. «Te vi desde la calle», explicó quitándose el abrigo. No sabía si acercarme, pero... «Está bien», la interrumpí. «¿Cómo estás?». «Sobreviviendo», respondió con una sonrisa triste. «Trabajando mucho, intentando reconstruir algo». Hablamos durante una hora. De todo y de nada. De su trabajo, de mi libro, de amigos comunes, del frío invierno madrileño. No mencionamos a Miguel ni la noche de la revelación. Era como si hubiéramos firmado un pacto tácito para mantener esa conversación en un terreno neutral, seguro. Cuando se levantó para marcharse, me miró con una intensidad que me recordó a la mujer de la que me había enamorado hacía 2 décadas. «¿Sabes qué es lo que más lamento?», dijo, ajustándose la bufanda. «No haber tenido el valor de hablar contigo cuando empecé a sentirme perdida. Quizás todo habría sido diferente. O quizás habríamos llegado al mismo lugar, solo que por un camino menos doloroso», respondí. «Puede ser», concedió. «En cualquier caso, lo siento. Por todo». La vi alejarse por la calle nevada, una figura solitaria entre la multitud navideña. No sentí el impulso de seguirla, ni de llamarla, ni siquiera de pensar en lo que podría haber sido. Ese capítulo estaba cerrado. Esa noche, en la soledad acogedora de mi ático,
Comprendí finalmente que la venganza no había sido exponer a Carmen ante todos. La verdadera venganza, si podía llamarse así, había sido recuperarme a mí mismo, reconstruir mi vida pieza a pieza, sin permitir que la traición definiera quién era yo o quién podía llegar a ser. Terminé el último capítulo de mi libro esa misma noche, con una cita de Calderón que parecía escrita para mí, que en el teatro del mundo, todos son representantes. Carmen, Miguel, Lucía, yo mismo. Todos habíamos interpretado nuestros papeles en esta tragicomedia, pero ahora yo escribía mi propio guión, sin máscaras ni artificios, y por primera vez en mucho tiempo me sentía auténticamente libre.